todas maneras, gracias por hacer un esfuercito de no perder la semana. Muy bien, hablemos de la emancipación peruana. Dentro de poco, miren, en un par de días se viene, qué curioso, ¿no? Ya pasamos el bicentenario. Y el 28 de julio, pues se va a cumplir ya 201 años de independencia. Al respecto, hace 200 años atrás, cuando don José de San Martín llegó por estas costas peruanas, recordando un poco de la historia que aprendieron en colegio, ¿verdad? Cuando don José de San Martín llegó por estas costas peruanas, hay un aspecto que tal vez no te cuentan en el colegio, porque suena muy feo, ¿no? O sea, le quita drama a la historia de la independencia. Pero don José de San Martín, cuando vino a libertar acá al Perú, eh, él no estaba de acuerdo en que el Perú se convierta en una república presidencial, república presidencialista. No, no estaba de acuerdo porque él consideraba que en ese entonces, peruanos, pues, ¿no? Los primeros peruanos de la independencia no estaban listos para para gobernarse a sí mismos. Fíjense, cuando llegaron a independizar al Perú, en realidad habían muchos limeños que estaban a favor del virreinato, en realidad, no estaban a favor de la independencia. Ese movimiento independentista surgía en las provincias, pero los limeños estaban bien acomodados en su clase social. Entonces, ellos preferían seguir siendo de España. Si recordamos, pues, quiénes son los próceres, han sido personas que no han sido de la clase social alta. José Olaya era un pescador, Tupac Amaru era un cacique del Cusco, Micaela Bastidas también, María Parado de Bellido también era una señora de Ayacucho, Mariano Melgar era un arequipeño. Entonces, la corriente revolucionaria estaba por la periferia, pero no en Lima. Don José de San Martín tal vez lo notó. Yo no sé qué pasó en esas épocas, no estoy en su cabeza, en su pensamiento, ¿no? Pero él tal vez lo notó y se dio cuenta y dijo que no estábamos listos para autogobernarnos. Por lo que él siempre fue de la idea de que el Perú se convierta en una monarquía. Por supuesto, esto no les gustó a los independentistas porque lo consideraban como salir de una monarquía de España para entrar a otra monarquía que en este caso era Inglaterra. Entonces, como a San Martín le costaba mucho, pues, conciliar esto, ¿no? Finalmente, pues, decidió irse del Perú. Además que su ejército estaba muy débil, porque en realidad él solamente había logrado asentar su campamento en Lima, pero los españoles todavía estaban en la sierra, en sus campamentos de la sierra. Y San Martín no tenía la logística ni el armamento para poderlo liberar. Por lo que en ese entonces apareció otra corriente, la corriente libertadora del norte, ¿recuerdan? A cargo del venezolano, Simón Bolívar, a quien tanto se le ha exaltado como figura, casi se le compara con Napoleón, también en la estatura, porque Simón Bolívar también era de baja estatura. Una vez con los chicos de una de las promociones, nos fuimos hasta la casa de Simón Bolívar en Pativilca, y todavía estaban las botas de Simón Bolívar. Esas botas eran más chiquitas que son unas botitas así ¿cuánto calzará pues San Martín? Habrá calzado 25, más chiquitas que las botas de mi esposa, para que se hagan una idea. Estaban las botas de San Martín ahí en esa casa, ¿no? Pero bueno, dicen que los que son de baja estatura pues tienen el ego bien elevado, ¿no? Y San Martín pues llegó, perdón, y Bolívar llegó con el ego bien alzado, pues, ¿no? Él había liberado a Venezuela, a Colombia, a Ecuador, y lo llamaron
para que venga a poner orden aquí en el Perú, porque había mucho conflicto entre los que querían regresar a ser dependencia de España y los que querían libertarse. Como San Martín no podía conciliar pues esos pensamientos, él se fue y llegó Bolívar. Y lo nombraron pues protector, que es una palabra bonita para decir dictador, porque le dieron el poder de ordenar pues y le dieron todo el poder de hacer lo que quisiera en el Perú. Entonces Bolívar reorganizó pues el país, ¿no? Por supuesto, con su ejército se produjo la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho, y eso terminó por consolidar la independencia. Pero luego hubieron conflictos de poder. ¿Qué les parece? Bolívar tuvo malos entendidos con el marqués de Torretagle y con otros políticos que en esos tiempos eran peruanos, pues y también querían el poder, me imagino, ¿no? Incluso hubo una guerra después donde el Perú se peleó contra el ejército de Bolívar. O sea, el hombre que los había liberado, después terminó buscándole la guerra por el Alto Perú, o sea, por Bolivia. Terminaron peleándose. Bueno, la cosa es que se hizo un zafarrancho, un caos de ideas políticas en ese entonces y finalmente el Perú se emancipó, pues, ¿no? San Martín decía que no estábamos listos para ser una república independiente. Sin embargo, Bolívar pensaba lo contrario. Bolívar decía que sí, porque no debía ser repetido la esclavitud o el yugo de las monarquías de los países europeos. Casi hablando como si fuera un comunista, ¿no? No debíamos repetir el imperialismo. Entonces, bueno, al final se logró hacer la República pues, del Perú. 1821, entre 1821 y 1824 estamos hablando. Entonces se dio este proceso. Y así comienza la historia de la República Peruana. Sucedieron muchos acontecimientos progresivamente. Y esto se va a ver reflejado en la ciudad, en la sociedad y por supuesto en la arquitectura, porque la arquitectura es como un libro de cada época. En 1750, recuerden Historia 2, se dio la revolución industrial y esto ocasionó pues que haya un gran crecimiento de las urbes en el mundo y mucha gente en el campo que había dependido de la agricultura como motor económico comenzaron a migrar a la ciudad. Esto hizo que las ciudades aumenten de tamaño. La revolución industrial también permitió el desarrollo de la industria de la siderúrgica, del acero. Por lo tanto, se desarrolló la arquitectura del hierro, la Torre Eiffel. ¿Recuerdan ustedes? El concreto, los materiales prefabricados. Entonces, esto también llega al Perú y este boom del metal, del hierro forjado, más adelante del automóvil y de la electricidad, van a llegar aquí a este lugar, pues, ¿no? El Perú estaba solito, ya no tenía ni San Martín ni Bolívar que los acompañen, sus padrinos ya no estaban, estaba solito el Perú. Para ese entonces y para buena fortuna y también para mala fortuna, en 1845 se descubren varios lugares donde las aves guaneras hacían sus necesidades, sus excrementos, y se descubre el valor que tiene estos excrementos de las aves como fertilizante. Con lo cual, el Perú va a encontrar un recurso propio, así autóctono, como decir, pues el cobre, el oro, ¿no? Un recurso autóctono propio e invaluable, que va a ser solicitado por otros países como España, Inglaterra, Italia y otros lugares de Europa que demandaban este fertilizante mágico, maravilloso, y que estaba gratis en todas las playas de la costa peruana, ¿no? Porque eso era lo que ellos no tenían allá. No tenían ese tipo de riqueza del mar, la biodiversidad que conversamos una vez en territorio y civilización, y pues necesitaban ese fertilizante para poder desarrollar su agricultura, porque Europa dependía de la agricultura también como fuente de comida. El Perú se hace del guano,
Pero ¿qué sucede? Miren, chicos, acá comienza la etapa que Pablo Macera le llama de la dependencia, donde el Perú entra en un ciclo donde ya no puede salir. Primero fue colonia de España, luego hace una dependencia con la Gran Bretaña, con Inglaterra, y posteriormente una dependencia con Estados Unidos, y actualmente pues estamos en esto. Y yo no sé, haciendo un paréntesis, si realmente la solución sea pues lo que muchos políticos te dicen, ¿no? Romper con el imperialismo y quitar esas dependencias y volver a ser un país autónomo. La verdad es que lo dudo, porque el Perú se encuentra ya bien metido en esta situación. Por eso yo decía, San Martín tal vez lo sabía, ¿no? Bueno, entonces el guano fue el recurso, pero no había, ¿cómo te digo?, maquinaria o equipamiento para poder explotar este guano. Por lo tanto, el Perú hace un convenio y compra máquinas, alquila máquinas. Eso lo explica un chico que tiene un canal de YouTube que se llama Ronnie Campos, te lo explica con peritas y manzanitas de una manera bien gráfica, que lo pueden ver si desean. Bueno, el Perú trae esto pues y a cambio pues en deuda, ¿no? Comienzan a explotar el guano y llega una época que se denomina, según Jorge Basadre, el señor que sale en el billete de 100 soles, la época de la prosperidad falaz, de la falsa prosperidad, porque se creía que había una prosperidad, pero en realidad pues no era del todo cierto. Para poder trabajar con el guano, en 1850 aproximadamente se contrata gente de la isla de Macao, en China, de la China comunista, de ellos que estaban huyendo. ¿Por qué será, no? Que cuando hay un gobierno comunista siempre la gente huye, como sucedió con Venezuela recientemente, o con Cuba. Entonces los chinos también del gobierno comunista de Mao Zedong estaban escapando, pues porque las condiciones de vida eran incómodas, inhumanas. Y firman un contrato, pues, ¿no? Y salían los chinitos sin saber a dónde se aventuraban. Por un lado se llegaron a Estados Unidos a ayudar en la construcción de ferrocarriles y por otro lado, pues llegaron a Sudamérica. Llegaron acá al Perú para trabajar en los sitios donde había guano. Hubieron dos migraciones. Hubo una primera migración china en 1850 y luego hubo una posterior migración china más adelante. Se fueron a trabajar entonces en los guanos, en los campos de cultivo de algodón y de azúcar también. Entre ellos llegó mi tatarabuelo, Manuel Lijón. Por eso me ves que en el WhatsApp yo tengo el seudónimo de Alejandro Lijón en homenaje a mi abuelo, a mi tatarabuelo. No porque yo ya no llevo el apellido, pero bueno, él llegó en esa migración. Los traían de Macao, y una vez que llegaban acá, pues llegaban a una situación que también era prácticamente la esclavitud, porque aunque les pagaban, el patrón les prestaba dinero, ¿no? Les decía, mira, chino, te voy a prestar dinero para que te compres tu cama, te compres tus herramientas de trabajo, y luego tú me lo vas a devolver con tu trabajo. El chino decía, ya, yo le quiero, patrón, le compro, les digo, chechesai, ¿no? Pero a medida que pasaban los meses, las herramientas, la ropa, el colchón se le desgastaban, entonces él tenía que volver a hacer otro préstamo. Y el patrón lo enganchaba, pues, ¿no? Entonces la cosa es que se metían en un trabajo interminable de nunca acabar. Algunos chinos escapaban y se iban por otros lados del Perú para poder hacer sus familias. Ahí fue que se mezclaron precisamente con los andinos y salió pues la cultura china peruana, el chifa. Pero otros chinitos pues no podían, ¿no? Y se quedaban ahí y fallecían. Y para tratar de sacar a su familia adelante, pues lo que hacían era que al hijo que tenían, lo apadrinaban, o sea, que el patrón se vuelve el padrino de ese hijo, ¿no? Para que el hijo sea libre. ¿Qué les parece? Es interesante y es bastante triste y a la vez
atractiva la historia de la inmigración china en el Perú. Bueno, la cosa es que estos señores, estos chinitos vinieron acá para trabajar en la construcción de ferrocarriles. En 1851, el presidente de ese entonces determinó que lo que tenía que hacer el Perú para lograr ponerse al nivel de otras potencias era construir una red de ferrocarriles, porque el tren era lo que en eso, todavía no existía el automóvil, todavía no existía el carro, la gasolina tampoco. Entonces, el tren a vapor era lo que evidenciaba modernidad. Y pues el presidente decidió que tenían que hacer una red de ferrocarriles por todo el Perú. Entonces comenzaron a construir, o al menos intentar construir, ¿no? Ahí trabajaron los chinos, en las azucareras también. Más adelante, en 1870, se descubren yacimientos de salitre por este sector, por donde está Bolivia, Antofagasta, por aquí, Tarapacá, Arica y Tacna, por acá se descubren yacimientos de salitre. Y así como el guano, pues el salitre también era cotizado y era valorado. Se formaron los sindicatos obreros en 1886. Y más adelante, en 1900, se da el boom del caucho. En el virreinato, cuando nosotros hemos hablado de ciudades de la costa y ciudades de la sierra, pero no hemos mencionado ninguna ciudad de la selva. A lo mucho la más cercana es Jaén, pero no hemos hablado de Iquitos, no hemos hablado de Madre de Dios, ni de Tarapoto. De ninguna de estas ciudades hemos hablado, porque todavía no había esas ciudades son de la República, debido a que en la Amazonía se descubre el caucho y se da el boom, la fiebre del caucho. Pero eso es más adelante, en 1900. Para esto ya existía el primer automóvil y por supuesto necesitaba neumáticos. Es así que comienzan a fundarse ciudades en la República por la selva y comienza a darse ese boom de gente que empieza a viajar hasta allá para poder traer el caucho de Brasil, de Perú, de Colombia, de Venezuela, de los lugares que tienen Amazonía. Sin embargo, hay un punto importante que no estoy mencionando, que dice acá, miren, colapso hospitalario. Esto se da en la década del 60, 1860. Vamos a hablar más adelante de la arquitectura hospitalaria. Incluso hay dos grupos que tienen para hablar de temas de hospitales, el hospital psiquiátrico y el hospital 2 de Mayo, entre otros hospitales. Pero les menciono, esto sucedió en ese contexto más adelante y se va a ver reflejado en los hospitales. Ya llegaremos ahí, cuando hablemos. Bueno, finalmente en 1990 llega el automóvil y el resto, como dicen, pues es historia. A mí me encanta la historia del automóvil. Si existiera pues esta historia del automóvil en la facultad, también me gustaría enseñarla. Esos fueron los eventos que sucedieron en el Perú de 1821 hasta 1900, o sea, hasta la llegada del siglo XX. Definitivamente son eventos importantes. Algunos son mundiales. Si ustedes se acuerdan de Historia 2, no sé si yo les enseñé o les enseñó su docente o vieron mi canal de YouTube, se dio un cambio en el pensamiento a nivel mundial con la llegada de la arquitectura del hierro y antes de la arquitectura del hierro los movimientos revival o históricos como el neoclásico y el neogótico. Esas corrientes también llegaron al Perú. Lo que sucede es que el Perú cortó sus relaciones con España. Dijo, ya no quiero saber nada de España. España me ha tenido harto durante 200 años. Ya no quiero saber nada ya. Más de 200 años, ¿no? 1532 a 1800, como 300 años, ¿no? Ya no quiero saber nada de España ya. Cortó las relaciones con España. Ahora el contacto del Perú era directamente con Europa sin tener a España de intermediario. Antes España era el intermediario. O sea, todo lo que llegaba al Perú llegaba por intermedio de España en el virreinato. Pero ahora el Perú ya tiene contacto directo con otros lugares. Entonces, con Estados Unidos, que ya es independiente, ya ellos se habían independizado, con Inglaterra, con Francia, con México, con otros países. Ya el Perú estaba a la par, o aparentemente estaba a la par, ¿no? Acuérdense de la época de la prosperidad falaz. Pero el pensamiento entonces comienza a alimentarse de estas maneras de pensar de otros países.
Por lo tanto, se da un primer proceso, anoten esto o apréndanselo, se llama secularización, un primer pensamiento. La Iglesia Católica, y sobre todo la Iglesia Católica española, pasa a un segundo plano. Entonces ya no se le da tanta importancia a la Iglesia Católica porque en esos tiempos estaba el movimiento de la Ilustración y el movimiento neoclásico. Era lo que pues, pensaba en cultivar el pensamiento, en educarse y pues darle otra vez al hombre, al ser humano, ¿no? Su lugar, como en el Renacimiento. Esas ideas también llegan al Perú. Entonces no se van a construir nuevas iglesias, nuevos templos, sino que se le va a dar más importancia a la educación, al avance científico, a la investigación. De esta época es precisamente, por ejemplo, Daniel Alcides Carrión, don Pedro Paulet y otros investigadores. Pedro Paulet, el que sale en el billete de 10 soles, el ingeniero. Se van a dar precisamente en estos momentos. Julio Cetello también, el arqueólogo. Aparece un nuevo pensamiento en todo el Perú de modernizarse. También llega la corrupción, lamentablemente. O sea, la corrupción ya estaba ahí, ¿no? Pero se comienza a alimentar más la corrupción, porque también se da el centralismo. Y es por eso que nosotros estudiamos arquitectura limeña y vemos los casos de la arquitectura limeña, porque la capital comienza a tener protagonismo, se empieza a estratificar, o sea, a crear estratos, capas sociales, y todo el desarrollo pues se le comienza a invertir a la capital, todo el dinero que se obtiene del guano y del salitre y del caucho se le da a la capital. Y las provincias comienzan a quedarse de lado. En esta época es donde se da el centralismo. ¿Ven? Y no es culpa de los malvados españoles que vinieron a malograr todo. Ya para ese entonces no había contacto directo con España. Más bien lo que apareció fue una tendencia a la europeización, o sea, a copiar el modelo europeo en el urbanismo, en la vestimenta, en la forma de pensar, en las políticas de gobierno, en la arquitectura. Se dio una corriente inicial del academicismo, por ejemplo, la arquitectura de las bellas artes. En esencia, en el momento se da una reforma social. Interesante, ¿no? Ustedes ven ahí una imagen de el centro comercial, un centro comercial en Lima. Acá el tranvía, los primeros edificios, acá se ve una iglesia de la época del virreinato, los edificios republicanos que se comienzan a construir así tipo escuela de Chicago. Y Lima, como dije, pues empieza a ser el corazón. De hecho, yo converso con mi esposa y le pregunto si en su país, Venezuela, se ve tan marcado el centralismo como lo tenemos acá en el Perú. Nosotros viajamos a Lima y pareciera que todo estuviese allá, ¿verdad? Que todo lo tienen allá, en equipamientos, en carreteras, hasta también en corrupción y en malos comportamientos, ¿no? Todo lo tienen allá. Y cuando sales de Lima, pareciera que estuvieras entrando a pueblitos. Y yo le pregunto, ¿así es igual allá? Y ella me dice que no, porque no es tan marcado. Caracas, que es la capital de Venezuela, es cierto que es la capital, pero si tú sales de Caracas, me dice, y te vas a Maracaibo, de donde ella viene, por ejemplo, tranquilamente tiene unos edificios que parecen a los de Lima, avenidas anchas, universidades, equipamientos. Es como para reflexionarlo, ¿no? En Colombia también, cuando yo he visto documentales colombianos, Bogotá, Medellín, Cartagena, Cundinamarca, incluso en las ciudades de la sierra, ¿no? Las ciudades de la sierra, como por ejemplo Cundinamarca en Colombia o Mérida en Venezuela. Se ven o Loja en Ecuador, se ven casi que parecen capitales, al mismo nivel, no se ve tan contrastante, pero acá no, acá sí se ve bien contrastante porque comienza a desarrollarse demasiado la capital agigantadamente y las otras se van quedando.
En el virreinato no sucedía eso, porque Trujillo estaba a la par de Arequipa y de Lima. Incluso Trujillo llegó a ser la primera sede del presidente, antes de que Lima, por si no lo sabían, el presidente José de la Riva Agüero, que fue el primer presidente peruano, estuvo aquí, en Trujillo, en la Casa de la Emancipación. Bueno, entonces Lima comienza a expandirse y por supuesto necesita derribar las murallas. Se derrumban las murallas de Lima y comienza la expansión. Como ven ustedes acá en este plano, el centro de Lima y comienza a crecer. Aparece el barrio La Victoria, 1901. ¿Quién me dice? La Victoria, 1901. ¿Se acuerdan? Arriba Alianza. Aunque no les guste, a los que son de la U, la Alianza es primero. Llegó primero junto con el Ciclista Lima. Aparecen los primeros equipos de fútbol porque aparecen los barrios obreros. La Victoria es el primer distrito que se funda antes de la aparición de Universitario de Deportes, ¿no? Y bueno, se organizan los barrios obreros, con esto se crean los sindicatos obreros, comienza a moverse gente del campo a la ciudad, se da una primera población y expansión, así como se da para la Victoria este sector, y ahora pues la Victoria es gigantesco, ahí está Gamarra, ahí está el Paseo de la República. Cada vez que yo voy de viaje a Lima, obligado tengo que pasar por la Victoria, y la mayor parte de cosas que salimos a visitar, el barrio chino, Gamarra y otros lugares, está en la Victoria. Pero también se da también el crecimiento hacia las zonas de la playa, por ejemplo, Miraflores, Barranco también aparece, Chorrillos, una caleta de pescadores. O sea, se da un crecimiento tanto para la parte del sur como para la parte del este. Se da la expansión de Lima. Y más adelante, ya te estoy hablando de 1960 y 1970, comienza a haber una migración de gente que viene de la sierra. Eso te estoy hablando de 1970, prácticamente ya nuestra época contemporánea. Mucha gente comienza a migrar y ya comienzan a aparecer Villa El Salvador, Los Conos, San Juan de Miraflores, que ya son sectores más populares y más actuales. Interesante cómo se da el fenómeno de expansión urbana, ¿no? De una ciudad y cómo pues Lima se considera entre las peores urbes planificadas de Latinoamérica, orgullo nacional. Pero sin embargo hay una en Lima que la consideran que tiene un urbanismo planificado dentro de todas las demás desordenadas, me refiero a Villa El Salvador. Volvemos en el pasado, viajemos de nuevo a la época de inicios de la República. Las plazas mayores comienzan a tomar otro papel protagónico. Ya no son espacios de comercio o espacios de ajusticiamiento, ya no van a matar gente en las plazas de armas, ni las van a ahorcar ni desmembrar, sino que ahora las plazas comienzan a ser lugares importantes para socializar y como se hacía en la época del neoclásico en Europa, caminar, caminar y bueno, pues disfrutar de paseos al aire libre. Por lo que las banquitas comienzan a aparecer. Miren cómo va apareciendo también la transformación de la arquitectura y del urbanismo, ¿no? Del espacio público. Las piletas comienzan a tomar, los monumentos y las piletas comienzan a tomar protagonismo. Los monumentos que reflejan escenas de la historia del Perú. Por ejemplo, va a haber un monumento a Francisco Bolognesi, después de la Guerra del Pacífico. Monumento a Cristóbal Colón, monumento a Manco Cápac, y se van a colocar en puntos importantes porque la ciudad va a comenzar, a ver si por acá está, no está por acá no me lo pongo, ¿no? Lima va a empezar a crecer y pues en lugar de tomar el modelo, el viejo modelo de Damero, que era el modelo virreinal, recuerda que ellos ya no quieren saber nada con España, van a tomar el modelo francés, el modelo urbanista francés del barón de Haussmann. ¿Se acuerdan de Historia 2? El modelo con el que se organizó la ciudad de París, ellos también lo empiezan a hacer así. Grandes alamedas con bulevares y óvalos, y en los óvalos se van a colocar monumentos.
Por ejemplo, la Plaza de Toros de Hacho es uno de ellos, un edificio institucional. Las estatuas públicas que se van a colocar en el Paseo Colón, por ejemplo, también son importantes. Y acá en las provincias, aunque no lo crean, tampoco es que estén pues completamente sin desarrollo. También se va a dar un desarrollo, aunque más lento. O sea, Lima crece muy rápido y las provincias crecen despacio. Por eso es que ahorita nosotros vemos que Lima está como si estuviera bien avanzada y las provincias todavía crecen despacio, poco a poco. Lo que ustedes ven ahí es una foto de 1929, donde se encuentra el monumento a la libertad, que llega precisamente en ese año y que lo mandan a hacer a Europa, a un escultor de apellido Müller. Lo traen por pedazos y lo terminan de ensamblar aquí. Y la piletita que ustedes vieron en la parte virreinal, que estaba antes ahí en la Plaza de Armas, la desmontan y la llevan a la Plazuela del Recreo, que es la que tenemos actualmente en la Plazuela del Recreo. En Puno también, miren, en 1847 se construye este arco en un espacio público, el Arco de Deusto. Sería interesante viajar a Puno. Siempre he tenido curiosidad por conocer ese lugar, pero no me voy en bus. No soporto el viaje en bus. Me iría en avión. Les doy el encuentro allá si es que hacemos un paseo para conocer Puno. Bueno, ahí está, ¿no? El arco que se construye en Puno, el monumento a la libertad. Y así también hay otros que se van construyendo en diferentes lugares de las provincias del Perú. Pero volvemos a Lima. Como dije, pues en Lima es donde más agigantadamente se dan los pasos, los cambios. En 1862 pueden ver esa imagen del Jirón de la Unión, un sector comercial. Y acá podemos ver arquitectura de la época. En estas épocas, la corriente artística que había llegado era el Art Nouveau. ¿Se acuerdan del Art Nouveau? El Art Nouveau que en Historia 2 estudiamos, o bueno, lo estudiaron tal vez, y luego llega el Art Deco, lo llegó como una reacción hacia el neoclásico y hacia el neogótico, o sea, los movimientos históricos. El Art Nouveau buscaba algo nuevo, inspirándose en flores, en curvas, en filosofía oriental, comienzan a desarrollar sus propios elementos expresivos. Y acá en el edificio los podemos ver. Los comercios se comienzan a desarrollar. Miren qué bonitos estos automóviles de la década, ¿no? Del 50. En cuanto a la ciudad, este dinero pues del salitre que se había obtenido, este dinero pues se empieza a invertir en obras públicas. Y es así que se construyen las primeras avenidas saliendo ya del centro histórico, como por ejemplo la Avenida Brasil, el Paseo Colón en Lima, la Avenida La Colmena que hoy en día pues es mal vista, porque es donde se para gente de mal vivir. El primer tramo de la vía expresa, como ustedes están viendo acá, los primeros tranvías. Ya no existen tranvías eléctricos, pero en esos tiempos era el medio de transporte. Ahora existe el metropolitano, ¿no? El bus. Es más, si no hubiese sido por estas avenidas grandes y anchas que le dan protagonismo al automóvil, hoy en día los limeños no hubiesen podido tener el metropolitano en el carril del centro. Acá no se puede, acá está complicado porque las avenidas son angostas, pero allá hasta ciclovías se podrían hacer en esas avenidas anchas. Y también está el primer tramo de la vía expresa, la actual vía expresa. Acá ven ustedes, ¿no? Cuando estaban empezando a hacer la primera obra, el primer paso a desnivel de la vía expresa. Atrás hay un edificio que dice Ajinomoto. Y cuando yo he ido a Lima, ese edificio todavía existe y también dice Ajinomoto. Hablando de la arquitectura, ya saliendo del urbanismo entonces. Hasta acá, ¿me entendieron? Hablé muy rápido. A ver, ¿qué me dicen?
¿Quieren que repita algo? ¿Me entendieron? Se los estoy contando como si fuera una película, para hacerlo entretenido. A ver qué me dicen mis estudiantes. Vamos a leer. De repente han escrito. ¿Están ahí? ¿Están ahí? Hola. Sí, arquitecto, todo claro. Ya está. Muy bien. Seguimos entonces. Ahora hablemos de arquitectura. El modelo, el modelo tipológico de la vivienda va a cambiar. La casa solariega es un modelo virreinal que ocupaba la cuarta parte de una manzana o llamada solar, por eso el nombre casa solariega en el virreinato. Era la típica casa patio que estaba influenciada por el modelo andaluz de Andalucía de España. Pero era una casa excesivamente grande, pues no para familias pudientes. Como ahora las clases sociales están cambiando, porque ya hay otros tipos de clases, ya no hay españoles, criollos y descendientes de reyes, sino que ahora ya aparecen aristócratas y va a haber una clase media, estudiantes, por ejemplo, ¿no? Que eran los que querían salir adelante y tener un título, pues, ¿no? De abogado, de ingeniero, de médico. Y la clase obrera popular, que eran los que llegaban a trabajar en las fábricas, porque el Perú comienza a industrializarse. Van a haber prototipos de viviendas para cada tipo de usuario. Empecemos por esta, que es la casa de la clase aristocrática. Un modelo, porque no todas son iguales, pero un modelo de casa. La casa se va a seguir organizando alrededor de un patio, pero ya no va a tener ese patio central organizador y las estancias alrededor, como sucedía en la casa solariega. Puede ser una casa en esquina con balcones, en este caso balcones que ya no son de cajón, de balcón de cajón, o sea, balcones completamente cerrados como en el virreinato, sino balcones de pecho, de antepecho, que van a estar abiertos ya. ¿Se acuerdan que en el virreinato la escalera, si es que había un segundo piso, la escalera se escondía hacia un costado? Bueno, ahora la escalera también va a ser un elemento visual y parte de la casa, como ustedes están viendo aquí. Las escaleras imperiales, que son esas escaleras que tienen dos tramos en L, en forma de T, perdón, esas escaleras son las que se van a empezar a construir también acá. Algunos sectores grandes, ya palacios, grandes espacios. En el caso de la vivienda de la clase media, por ejemplo, todavía hay un zaguán y todavía tenemos dos estancias que dan directamente a la calle, que pueden ser alquiladas en este caso ya para actividades como tiendas, pulperías, por ejemplo, bodegas. La pulpería es como la bodega que tenemos ahora, como el mini market, ¿no? La pulpería es un tipo de tienda que vende de todo. Y el aposento, o también podía ser una oficina alquilada para un escribano, un abogado, un notario, que tenía pues su puerta directamente a la calle, o sea, ya cumple un papel de casa oficina o casa comercio. El zaguán todavía sigue estando, pero ya es más porque queda como un espacio de antesala, porque ya el caballo empieza a ser reemplazado poco a poco por el automóvil. Todavía podemos encontrar un primer patio y un segundo patio. A veces hay casas de dos pisos o de un solo piso, pero ya no vamos a encontrar esa casa tan gigantesca que tenía hasta un huerto en la parte de atrás. Incluso la casa puede ser asimétrica. Y en el caso de la clase popular obrera, ellos tenían casitas prefabricadas como chaletcitos, que era pues donde ellos se colocaban. Un poco mejor en cuanto a organización del espacio que las casas de quinta o de callejón de un solo caño que había antes, que les mostré en el virreinato, que eran unos covachas bien chiquititas donde se vivían en condiciones muy precarias para la gente humilde. Estas están un poquito mejor. Sala, comedor, su cocinita, dos recámaras y un ingreso. Las casitas posiblemente de madera prefabricada, con muros perimetrales de ladrillo. Eh,
Bueno, el baño está directamente viendo hacia la sala comedor, ¿no? Porque no había reglamento nacional de edificaciones como lo tenemos nosotros. Y algo muy interesante, un silo o pozo ciego, porque todavía no se ha desarrollado una red de desagüe. Las casas de la gente aristocrática y de la clase media también. Seguimos. Cuando yo estuve hablando del contexto del Perú republicano, dije que en 1860 se dio un colapso sanitario. Cuando hablemos de la arquitectura hospitalaria, en cada grupo ya nos va a hablar más detenidamente de cada caso, nos va a mostrar, recordaremos esto, pero hubo una crisis hospitalaria que ocasionó porque el sistema de salud quedase obsoleto. Actualmente con esto de la pandemia, por ejemplo, se ha visto que el sistema de salud peruano es bien deficiente, ¿no? Que realmente no está preparado para enfrentar una pandemia, pero también nos ha demostrado que la salud de la sociedad peruana es bastante precaria. O sea, la cultura de salud, ¿no? De cuidarnos, de hacer ejercicio, de alimentarnos bien es bastante deficiente. Y en esos tiempos también sucedió. Antiguamente los hospitales eran los conventos y cuando una persona enfermaba en el virreinato y también a inicios de la República, o sea, en las primeras décadas de la República, cuando una persona enfermaba, esta persona pues se iba y se quedaba en un convento y era atendido por las monjas que hacían el papel de enfermeras. El médico también llegaba y bueno, la medicina estaba en pañales, ¿no? ¿Y qué les digo de la medicina, de la salud mental? Estaba mucho peor. Entonces llegaban y más que atender al paciente, lo que se trataba en esas épocas era de darle consuelo para que pase sus últimos días de vida la persona. Entonces casi no se le atendía, ¿no? No se trataba la enfermedad ni al paciente, lo que sí era darle consuelo, atenderlo para que pase mejor sus últimas horas. Muchas personas fallecían en esas épocas de finales del virreinato y de inicios de la república. Incluso fíjense qué tan mala era la concepción de salud que era como estar en la Edad Media. A todos los enfermos se les metía en un ambiente con las ventanas cerradas. Ustedes saben que eso no se hace hoy en día, ¿no? Que si hay ventilación es precisamente para favorecer que estos microorganismos se vayan del ambiente. Pero en esos tiempos se les metían en cuartos cerrados que se llamaban covachas, porque se tenía el pensamiento de que así evitaban que se salga la enfermedad a la calle. Estoy hablando de finales del virreinato y principios de la república. De la misma manera, como dije, no se le atendía al enfermo, ¿no? Más que todo se le trataba de dar sus últimos cuidados antes de que fallezca. Y se mezclaban gente pues que tenía heridas con gente que estaba enferma, de tuberculosis, por ejemplo, que era una enfermedad muy frecuente en esos tiempos. En la salud mental era peor todavía, y eso todavía se cambió después. A las personas que tenían algún trastorno mental se les encadenaba y se les colocaba en las partes de los sótanos de los conventos. Se les tenía encadenados y se les maltrataba. Pero en la década de 1860 se tiene que hacer entonces una reforma hospitalaria porque cae en colapso el sistema de salud peruano, entre tantos problemas que comienzan a aparecer. Entonces comienzan a hacerse nuevos hospitales, ya con las ideas que venían de Europa y con ideas de hacer una nueva arquitectura hospitalaria. En 1875 se construye el Hospital 2 de Mayo, el primer hospital republicano del Perú. También se tiene el Hospital Belén, ¿no? Acá en Trujillo, que también lo podemos estudiar después.
y se construye el Hospital 2 de Mayo, siguiendo principios de diseño distintos a los que se venían haciendo en ese entonces con los conventos. Para empezar, aquí ya se empieza a considerar al ser humano como paciente y se empieza a tratar la enfermedad, por lo que se empieza a zonificar el hospital. Empiezan a crear áreas de personas que están accidentadas, con personas que tienen enfermedades de bacterias, y estas comienzan a recibir distintos tratamientos y no se mezclan los distintos tipos de enfermos. La corriente arquitectónica que estaba de moda en aquellas épocas era el neoclásico. Por lo tanto, el hospital va a tener un aire neoclásico. Pero bueno, ya hablaremos más de esto con el respectivo grupo para no quitarle protagonismo. Y otro hospital que se construye después con concreto, el 2 de mayo se hizo con ladrillo, en 1921 con concreto ya, el Hospital Arzobispo Loaiza se construye también en Lima, por supuesto, ¿no? Ahí es donde más van a haber hospitales. Acá, pues, después todavía van a aparecer hospitales más adelante. Pero no es el único, como dije. También van a haber edificios públicos. Por ejemplo, este es el edificio de departamentos de la compañía de seguros de RIMAC, de los seguros RIMAC que tenemos hasta ahora. El que compra su SOAT para su moto en RIMAC, ¿no? 1919. Estamos hablando de la época en la que se hundió el Titanic en el mundo, la época donde se está creando la Bauhaus en Europa. Bueno, en el Perú, bueno, está sucediendo esto, este panorama que yo les he contado. Y el edificio, pues, que se va a representar ahí es un edificio que tiene un aire a palacio europeo, con estos elementos en remate que reciben el nombre de mansardas, estas agujas, y pues estos almohadillados, los balcones de antepecho ya no son de cajón, estos balcones de antepecho, y esta sucesión repetitiva de ventanas. Los hoteles, como por ejemplo el Gran Hotel Bolívar en Lima o la Casa de Correos y Telégrafos, que también tiene un grupo, son evidencias de arquitectura pública, arquitectura de comercio, en este caso como un hotel, o arquitectura administrativa, porque pertenecía a la oficina del servicio postal de correos y telégrafos. Como dije, el estilo influyente de aquella época eran los movimientos neo. Esta es la arquitectura Bellas Artes. Esta es una arquitectura, parece como un neobarroco. Acá también tenemos un neobarroco. Revíselo el grupo, miren, este frontón curvo, estos angelitos, estas columnas pareadas, estas pilastras pareadas. Tenemos como un neobarroco aquí. Un estilo más afrancesado para la Casa de Correos y Telégrafos. Por supuesto, la organización de la Casa de Correos y Telégrafos ya la van a mostrar ellos y se las dejó de tarea al grupo, ¿no? Para que vean, consigan el plano. Adentro se desenvolvían oficinas y también espacios para la maquinaria, para el trabajo de la imprenta y donde estaban los telégrafos para que den este servicio postal de aquellas épocas. Incluso habían elementos ornamentales bien interesantes acá en las partes de las paredes, igual que en este. También quiero acabar con un caso de Trujillo, porque últimamente hemos estado hablando de Lima, pues no pareciera que solamente en Lima hubiera lo más interesante, pero caminando por las calles de Trujillo también podemos encontrar arquitectura republicana. Por ejemplo, en 1842, cuando ya el Perú se había emancipado, acá en Trujillo se edifica el Palacio Iturregui. Este palacio, si ustedes han caminado por el Jirón Pizarro, está en toda una esquina y es el único de 2 pisos que tenemos en todo el Jirón Pizarro, porque todo es de un piso. El único de 2 pisos es este de aquí, que está en toda una esquina. Si lo ven ustedes aquí, en sus inicios, en esta fotografía en blanco y negro y en la actualidad, nos recuerda a un palazzo italiano, si se acuerdan de Historia 2. Los palazzos eran un tipo de arquitectura residencial que se construía en Florencia, palacios florentinos. Bueno, este está hecho con adobe. Los que se hacían en Italia eran con piedra, ladrillo, pero acá está hecho con adobe, pero la parte expresiva
con estas pilastras que están colocadas en la pared con ordes jónicos. Acá sí se ve bien claramente que es jónico en el primer piso y corintio en el segundo piso. Esa era la manera de diseñar de los palazzos en Italia. Se colocaba el orden jónico en el primer piso y el toscano también, porque se decían que eran órdenes masculinos, y el corintio, que era más delicado, más esbelto, más sutil, se utilizaba para las plantas superiores. Entonces, acá también lo ven. Miren qué bonito, ¿no? Como sabiendo historia 1, historia 2, podemos leer este edificio. Por supuesto, le añaden las ventanas típicas trujillanas. Acá están los balcones. Acá lo voy a señalar. Acá están los balcones de antepecho. Y tenemos pues este elemento del frontón triangular, que es típico de la arquitectura renacentista. Aunque en este caso sería un neorrenacentista. ¿Cuál es la diferencia entre el Renacimiento y el Neorrenacimiento? Que el Neorrenacimiento es después, viene después. Es como mirar al pasado y tomar el pasado para inspirarse. El Palacio Iturregui por dentro también es exquisito. No está abierto al público, desafortunadamente. Es un club actualmente. Creo que trabaja el Club Central ahí, ¿no? Pero se puede ingresar al zaguán y hasta ahí nada más. Después hay que tener una membresía. Acá en el interior tenemos este patio organizador y estas columnas que están soportando el nivel superior con un capitel. Acá sí se puede apreciar claramente que es de orden corintio, no está mezclado, no está regionalizado, como el que vimos de Puno o el que vimos en Ayacucho, que se mezclan. Acá no está regionalizado. Y en el interior, pues el tratamiento también es exquisito, ¿no? Entre muebles de estilo barroco, rococó y acabados en enchapes de pan de oro y estucados. En La Libertad también hemos tenido la ex climática de Huanchaco, un edificio que pasó por varios usos del año 1916, o sea, en la época de la llegada del Art Nouveau, y también cuando estaba la arquitectura republicana, el neoclásico. En ese momento se construye este edificio. Inicialmente era un local administrativo para los almacenes de azúcar del muelle de Huanchaco, que por ahí era donde se comercializaba el azúcar, así como se hace en Salaberry o en Puerto Malabrigo actualmente. Posteriormente cambió de uso, se volvió una posta médica, un local de refugio también donde sanaba a la gente porque decían que debido a su clima la gente se recuperaba de los bronquios, por eso recibió el nombre de la climática. Actualmente se encuentra en estado de abandono, así como lo ven ustedes ahí, tapiado y en deterioro. Tal vez esto lo hagamos en conservación, como un proyecto. Ahí ven ustedes la organización. Acá tenemos un patio central, estancias alrededor del patio. Acá hay otro patio, galerías abiertas acá. O sea, estos son corredores, pero sin techo, que sirven como iluminación y ventilación de los ambientes que se encuentran por este sector. Sistema constructivo vendría a ser como el sistema constructivo es como un drywall de la época, porque está construido con tabiques de madera, malla de gallinero, que actúa como malla, como estructura, y barro, y sobre cimientos de cemento, perdón, de ladrillo. Y recuerdan que les dije que en la selva también se comenzaron a fundar ciudades y a poblar las ciudades de la selva, donde hace mucho calor. Comenzaron a llegar inmigrantes alemanes, inmigrantes ingleses, italianos también para allá. Por ejemplo, los alemanes se asentaron en Oxapampa, un grupo de alemanes, actualmente donde es Posuso, en la sierra nororiental del Perú. Ahí todavía hay una arquitectura que tiene mucha influencia, casi casi es imitación de la arquitectura alemana. Y esta, por ejemplo, es una casa que se construyó en 1890, se le llama la Casa Eiffel o Casa de Fierro, porque se utilizó y se construyó con metal.
con elementos de metal prefabricados, así como se armó la Torre Eiffel. Acá en el Perú también llegaron a importarse y se construyó con ellos el Puente Balta, por ejemplo, en Lima, y acá se construyó esta casa. ¿Qué les parece? Y ustedes me dirán, pero arquitecto, en Iquitos hace bastante calor, yo he estado ahí, creo que uno de sus compañeros es de allá, ¿no? De Iquitos. Hace tantísimo calor, de repente la conoce la casa. No lo sé, ¿no? Entonces, hace bastante calor. ¿Cómo es posible? El metal calienta, el metal conduce el calor. No sé cómo lo habrá hecho el ingeniero que la diseñó, pero esta casa tiene los techos muy altos, tiene el piso enchapado en madera. Y aunque ustedes ven acá el metal, porque acá ven las vigas y los arcos de metal, esta casa, por la altura que tiene, por los desfogues de aire caliente que tiene, pues se defiende del calor excesivo que hay en la selva, que es típico de la selva y del trópico. Finalmente, comparen una fachada virreinal con una fachada republicana. En la fachada virreinal lo que se puede notar es más influencia del estilo hispano y del mudéjar, del islámico. Esto se da a través de los portones labrados, las ventanas con rejas, los cajones corridos, que esto es muy, muy propio de la arquitectura virreinal, que es un balcón de cajón completamente cerrado, a diferencia de estos balcones que tienen vidrio. ¿Recuerdan cuando estábamos en la Plaza de Armas? Les dije una manera fácil de diferenciar una arquitectura de otra es que miren que tenga vidrio, porque el vidrio no existía en el virreinato. El hierro forjado también llega en el virreinato, perdón, llega en la República, el hierro forjado. Las portadas van a ser más de influencia neobarroca, neogótica, neorrenacentista, mientras que acá son más de influencia regionalista, se mezcla el árabe, el islámico con el español, con la mano nativa, y crean combinaciones exquisitas pero mestizas. Acá son más europeas. ¿Vieron? Muy bien, jovencitos, ¿qué les pareció? ¿Algún comentario antes de acabar la sesión? Voy a pasar asistencia, no se vayan.